Bueno, pues nada, únicamente para comunicarlos que a este pleno del lunes presentamos 3 mociones y creo que los otros grupos también presentan cada uno otras 3 mociones. Así que espero que no sea demasiado largo y tedioso como suele ocurrir en otras ocasiones. Bueno, la primera moción, voy a leer porque es un poco extenso la exposición de motivos. Dice, el Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE del 25 de febrero, tiene por objetivo establecer un sistema que permita abordar el grave problema de los impagos a las empresas proveedores de los ayuntamientos españoles, cifrados en más de 30.000 millones de euros. Como sabéis, nuestro ayuntamiento hasta final de año parece que está al corriente de sus pagos. Antes del 15 de marzo, todos los ayuntamientos deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de facturas pendiente de pago con fechas anteriores a 1 de enero de 2012. En este listado deberá constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no el trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Esta normativa es de carácter obligatorio para las entidades locales y el interventor deberá expedir los certificados. Esto se ha hecho aquí. Asimismo, deberá hacer llegar al Ministerio antes del 31 de marzo un plan de ajuste donde se contempla el pago de esas deudas y las medidas previstas para combatir el déficit. El Gobierno central del Partido Popular obligará de esta forma a todos los ayuntamientos a que todos los ayuntamientos pongan en marcha un plan de ajuste para conseguir la estabilidad presupuestaria, que llaman ellos, para de esta forma ir reduciendo el déficit. Esta medida llevará a los ayuntamientos a hacer un durísimo ajuste en el gasto que irá complicándose cada vez más conforme se vaya incorporando como gasto corriente el derivado de la amortización de la deuda. Además, así se exige que informen de manera separada sobre el coste y el sistema de financiación de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos que sean deficitarios, tendrán 2 posibilidades. O recortan ese servicio para ajustarlo a los ingresos obtenidos o aumentan la tasa que la financia. En definitiva, el Real Decreto Ley obliga a hacer frente a todas las deudas pendientes de las corporaciones antes y a aplicar un durísimo plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos. Además, aquí en Castilla y León, las diferentes consejerías deben a las entidades locales subvenciones desde el año 2008. Esta deuda provocada por el impago de la Junta de Castilla y León la deberán asumir los propios ayuntamientos, porque la obligación de pago a los contratistas será de ellos. Eso significa que la deuda generada por la Junta la deberán pagar los ayuntamientos, por si no estuvieran suficientemente escasos de recursos, ¿no? Se les aplicarán medidas restrictivas y sancionadoras a los ayuntamientos sin resolver el problema real, que es la financiación. La situación de los ayuntamientos, como digo, es dramática y con este decreto se va a agravar. Por eso nosotros proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Segovia exige al Gobierno que retire este Real Decreto Ley y resuelva definitivamente el problema de la financiación local. No se puede imponer austeridad sin asegurar antes una financiación suficiente, de la que carecen los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Segovia exige a la Junta de Castilla y León el pago a los ayuntamientos en general de las subvenciones que les debe. En tercer lugar, el Ayuntamiento de Segovia exige al Gobierno que impute a la Junta de Castilla y León y no a los ayuntamientos la deuda provocada por estas subvenciones impagadas. Al mismo tiempo, proponemos que se dé traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Ciertamente no tenemos muchas esperanzas de que estos acuerdos que esperamos sí que apruebe el Ayuntamiento de Segovia pues vayan a ser atendidos por el Gobierno, pero habrá que intentarlo, por lo menos manifestar nuestra discrepancia con la situación actual. La siguiente moción está referida al problema enorme que supone para los ciudadanos adquirir una vivienda, bien sea en compra o bien sea en alquiler.
Claro, nuestra Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. La realidad es que esto está muy lejos de que se cumpla, ¿no? Cuando hablamos de modificar la Constitución, pues es cierto que nosotros nos conformaríamos con que la Constitución se cumpla en esos temas fundamentales como son el derecho a una vivienda digna y el derecho a un trabajo digno, cosa que está muy lejos de alcanzarse. Pero creemos que las administraciones locales y en concreto los ayuntamientos pueden tomar medidas que favorezcan o faciliten el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Y proponemos los siguientes acuerdos. Primero, realizar un censo actualizado de la vivienda vacía o infrautilizada y convocar a un registro de posibles inquilinos, priorizando a parados, ancianos, jóvenes, mujeres con hijos, familias desahuciadas, inmigrantes, etc. Es decir, ir conociendo la situación real de las posibilidades que tenemos de facilitar viviendas o que entren en el mercado viviendas que existen, que en este momento están vacías y que podrían paliar en cierto modo las necesidades de los demandantes, que es otra cosa que queremos conocer a través de este censo. Establecer los grados de necesidad y el parque de viviendas disponibles. Establecer un precio de alquiler de vivienda por metro cuadrado que en total no supere el 20% del salario percibido por el inquilino. Esto es algo que siempre llevamos en nuestro programa, pero que desgraciadamente nunca conseguimos que salga adelante. Hacer contratos bianuales renovables en función de la situación económica de los inquilinos. En cuarto lugar, subvencionar el alquiler de vivienda para parados, familias desahuciadas, etc. Los recursos pueden salir, por ejemplo, como una idea indicativa, de gravar a los bancos, que son los que en este momento acaparan vivienda y unos de los responsables principales de la crisis económica que padecemos. En quinto lugar, promover iniciativas de autoconstrucción, donde el inquilino pone la mano de obra y el ayuntamiento los materiales. Se pondrían en circulación pisos y viviendas sin acabar al momento del inicio de la crisis, cuyos propietarios son ahora los bancos. En sexto lugar, establecer grados de exención del IBI a propietarios particulares que pongan en alquiler viviendas cuyas rentas les sean realmente necesarias para subsistir. Claro, el que tiene un parque de viviendas enorme y lo que hace es especular con ellas y mantenerlas ahí hasta que le convenga, pues eso no tendría la excepción del IBI, como es lógico, ¿no? Y la tercera moción viene al hilo de la reciente celebración de la primera Constitución democrática española, ¿no?, de la PEPA, que cumple hoy 200 años y que desgraciadamente duró muy poquito y que para su tiempo pues era una Constitución progresista, ¿no? Pero es que en el año 31 se consiguió hacer una Constitución verdaderamente progresista al proclamarse la Segunda República, incluso bastante más progresista que la que tenemos actualmente, que nos quieren convencer de que debemos estar muy satisfechos con ella. Y el 14 de abril, pues como todo el mundo sabe, se celebra el aniversario de la Constitución de la Segunda República y de la proclamación después de esta Constitución. Lo que nosotros proponemos es que el Ayuntamiento, como corporación, pues cada 14 de abril rinda un homenaje a todas aquellas personas que pelearon por las libertades y por el régimen democrático, que en ese momento era la Segunda República, y que padecieron, pues pagaron con su vida, pagaron a posteriori la represión franquista que causó tantísimo daño en nuestro país, ¿no? Y es lo que queremos, que igual que en el protocolo municipal pues se asiste siempre a las festividades religiosas que están reconocidas en el santoral, pues nosotros creemos que con más motivo debería celebrar siempre todos los años un acto de homenaje o de recuerdo a la Segunda República, de que desgraciadamente pues tampoco tuvo un periodo de vigencia demasiado prolongado. Bueno, yo
Yo quería Sí, hacerle una pregunta sobre el tema de las viviendas. sí, Claro, dice la moción hacer un censo, sí. claro, los grados de necesidad, un precio de alquiler, pero ¿cómo obligamos, entre comillas, a esas personas que, como acaba de decir, Sí. tienen las viviendas vacías? Porque realmente a lo mejor ahora no les compensa y lo que hacen es especular esperando que lleguen los tiempos de bonanza para poner alquileres. Ese es el problema. Nosotros siempre hemos venido denunciando la cantidad de viviendas en ruina, abandonadas, que se van arruinando poco a poco, pues intencionadamente, ¿no? Que los propietarios lo que intentan es que, sobre todo en los cascos históricos, es que tener las menores dificultades para construir allí, ¿no? Lo que buscan es un solar en lugar de una vivienda para rehabilitar. Y entonces hay una ordenanza que trata de evitar la ruina y que obliga a conservar las viviendas a los propietarios, ¿no? Entonces, el primer paso, desde luego, sería hacer cumplir esa ordenanza. No permitir que se llegue a la ruina que se está consintiendo bueno, no ahora, o sea, se lleva consintiendo durante muchísimos años, ¿no? Se consiguió hacer esa ordenanza, pero la verdad es que el reglamento de esa ordenanza quedó ahí atascado y no debe ser nada fácil de aplicar. Pero lo cierto es que se podría hacer mucho más de lo que se hace, ¿no? Claro, el hablar en el plan de áreas históricas de hacer casi 400 viviendas nuevas, cuando no sabemos cuántas hay deshabitadas y en peligro de ruina, pero que evidentemente no tenemos más que darnos un paseo por la calle de Escuderos, por la calle de Doctor Velasco, en fin, vemos que hay muchísimas viviendas deshabitadas, ¿no? Que se podrían poner en marcha. Y una forma también de ayudar a los propietarios es las áreas de rehabilitación, ¿no? De los cascos históricos, que se está haciendo en las canonjías, pero que nosotros creemos que se debería haber ampliado bastante más, porque hay bastantes más casas en ruina en zonas próximas que se dejaron fuera que las que se incluyeron en este plan de rehabilitación. Y luego, bueno, pues también, como digo, ahí lo que proponemos es que haya exenciones del IBI cuando se pongan en el mercado esas viviendas, y siempre que los propietarios, claro, pues justifiquen que realmente necesitan esos alquileres para vivir, ¿no? Que no es una cosa a mayores de sus rentas habituales. Bueno, yo le quería preguntar por otro tema, por el tema de la calle Soldado Español, que ha vuelto a salir ahora. Sí. Y